Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a la Virgen María. Voy a hacer un nacimiento, o ¿cómo le dicen? Bueno, en muchos países le dicen de otra forma. Es una muñequita de 19 centímetros de alto. Van a quedar más o menos todos del mismo tamaño. Voy a hacer a la Sagrada Familia y a los tres Reyes Magos. Los animalitos los puedes encontrar en mis videos, en la sección de playlist o de lista de reproducción, y vienen como Navidad, ¿ok? Entonces espero que te gusten y vamos a comenzar esta serie de amigurumis, ¿sale? Si te agradecería, ay, perdónenme, ando así como media dormida. Te agradecería una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, era lo que iba a decir. Ojalá mis tutoriales te animen a que te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un video. ¿Ok? Comenzamos la serie del nacimiento. Iba a decir Natale, algo así, pero dije, no, es que si no le dicen, pero no me puedo acordar de las palabras. Pero espero que te gusten esta serie de tutoriales. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron, hice a la Virgen María del nacimiento, de un nacimiento. Voy a utilizar estambre angorita y cristal. El azul cielo es el vestidito y voy a usar estambre cristal para el velo, para que se vea diferente, ¿ok? Y voy a utilizar azul para el vestido. Voy a utilizar, pero el azul es en angorita. Color carne para las manos, piernas y cara. Voy a utilizar blanco para los calzoncitos, porque para unir las dos piernas, ¿ok? Voy a utilizar el color negro para el cabello, para una parte de su cabellito, que estoy viendo cómo hacerlo para que se vea así bonito. Necesitamos dos botones de 1 centímetro de diámetro, ok, ya quedó. Voy a necesitar un gancho del 3 y uno del 2.5 para el velo, porque como voy a usar este cristal, voy a usar este gancho. Creo que ya va a ser algo sencillita y pequeña, porque quiero hacerlo en versión pequeña. Ya había hecho uno. Te invito a que entres a mi sección de videos o de playlist o de listas de reproducción, y ahí viene Navidad, viene todo el nacimiento completo de un tamaño como de 20 centímetros de alto cada figura, pero ahorita lo voy a hacer más pequeño, ¿ok? Entonces, aunque sea, hago la Sagrada Familia y a los tres Reyes Magos. Los animalitos pues puedes hacerlos de los que hice anteriormente, y con eso completas tu nacimiento. Entonces voy a comenzar con los brazos. Ok, miren, así quedó un bracito. Entonces vamos a comenzar con el color carne y comenzamos tejiendo una cadena y hago 2 puntos, 2 cadenas, y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Antes de seguirle, para las que son de otro idioma, uso traductor de YouTube. Por favor, una disculpa por cualquier error tipográfico que pueda haber o algo que se vea muy raro. Es porque uso traductor automático, ¿sale? Para los subtítulos. Ok, una vez dicho eso, vamos con la vuelta 2. Voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento.
3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Bueno, ya lo voy a tejer. Ya quedó. Así. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 3 y 4 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5, bueno, vamos a tratar de rellenar un poco antes de cerrar, hacer la vuelta 5, porque va a quedar muy pequeño el hoyito. Así. Y en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Ok, van 2, van 3. Y cierro la vuelta. Bueno, es una disminución. Vamos a cerrar la vuelta, pero antes de cerrarla voy a hacer esto. Voy a cortar el color carne. Y vamos a tomar el color azul. Doblamos la punta y cierro la vuelta. Vean, así. Jalo el color carne y hago un amarre. ¿Ok? Así. Estas, si quieren, las escondo dentro de la manita. Ahí está. Y entonces voy a tejer de la vuelta 6 a la 12 punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces de la vuelta 6 a la 12 tejo punto por punto y rematamos. ¿Ok? Y va a quedar otra manita así. Entonces las tejemos y regresamos. ¿Sale? Ok, miren, ya quedaron las manitas. Entonces ahora vamos a hacer las piernas. La primera pierna, ya saben, se remata. La segunda no. Alguien una vez me escribió, bueno, no hace como 2 semanas, que mi brujita estaba muy robusta. Una disculpa, a mí sí me gustan así mis muñequitas. Cada quien hace lo que quiere, pero las mías son como estilo botero, ¿no? Entonces, si no les gusta, las invito a que, pues no, o sea, no te invito a nada, pero digo, pues hay que respetar. Me va a quedar gordita mi muñequita, no me preocupa mucho eso, espero que te guste a ti también. Y vamos a comenzar con la piernita. O sea, les aviso para que no me digas, es que está muy gorda, muy no sé qué. Y dije, ay. Entonces, espero que te guste. Vamos a comenzar con el azul. Recuerden, la primera piernita se remata, la segunda no, para poderlas unir. Entonces, vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro los ojos. Cierro los ojos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo la segunda vuelta con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos. Es que estaba pensando.
La de la película de los ojos grandes, que la chica pintaba ojos grandes. Por eso me quedé pensando. Ok, hago 6 aumentos y me da un total de 12 puntos bajos. Ya los terminé por andar en el chisme. Ya terminé. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago en la vuelta 3 un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso, pero tomo solo la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Entonces los tejo y regreso. Vuelta 5 y 6. Ay, pongo la regla porque, ay, siempre estoy queriendo leer como un guión y no puedo. Entonces 5 y 6, punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hago 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro la vuelta y me da un total de 14 puntos bajos. Ah, pero espérenme, antes de cerrar la vuelta, voy a cambiar a color carne. Corto y tomo el color carne. Ya saben, doblamos la punta y cierro la vuelta. Jalo y hago una madre. Y entonces, ahora sí, en la vuelta 8 tejo una cadena, una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución. Pero la disminución la vamos a hacer así. Hago normal y jalo otro punto. ¿Para qué? Para que quede parejita. ¿Ok? Y lo hago 2 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. La disminución, acuérdense, jalo y vuelvo a jalar. Y cierro. De la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y la termino y remato. Y hago la otra piernita. En la segunda piernita no rematen. Vamos a cambiar a color blanco terminando la vuelta 14. Entonces, lo tejo y regreso. Cuando regresen espero que ya tengan las dos piernitas porque las vamos a necesitar para unirlas. ¿Ok? Entonces, esta va a ser tu primer pierna, haces la segunda, no rematas, cambias a color blanco y regresamos. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas, ya cambié a color blanco. La faldita la voy a hacer por separado. Bueno, no por separado, sino que se vea diferente. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 15 voy a hacer una cadena y tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Tejo una cadena, tomo la otra piernita, la alineo y clavo donde me da la alineación. Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo un punto bajo sobre la cadena que tejí. Y me voy otra vez a la primer pierna y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Cierro la vuelta. Y ya las uní. Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo sobre la cadena flotante un punto bajo. Y luego tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tejo un punto bajo sobre el punto bajo que había tejido en la cadena y 3 puntos bajos de la primer pierna. Espérenme. Ahí está. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean. ¡Ay, cosita! La vuelta 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 26 puntos bajos en total en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. De la vuelta 17 a la 20. Ok, miren la cosita que me está saliendo. Entonces, cambio a color azul en la vuelta 21. ¿Y qué vamos a hacer? En la vuelta 21 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. 3 puntos bajos, una disminución. Y vean, tomo, para la disminución también nada más tomo la parte de atrás y hago, jalo, miren, jalo los dos. Así. Y vuelvo a hacer otro punto. Acuérdense para que quede parejito aquí y no se vea como que el blanco entra en el azul. 3 puntos bajos, una disminución 5 veces y me va a sobrar un punto bajo. Ese lo tejo normal y me va a dar un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos la disminución y tejo un punto bajo. Ok, en la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto, tomando el punto completo. Ok, tejo 21 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Es que me da risa. Se ve muy tierna. Ok, entonces lo tejo y regreso. De la vuelta 22 y 23. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos,
2, 3, 4, 5 y una disminución. 3 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a pegar los bracitos. Tejo una cadena, 2 puntos bajos y tomo un bracito y lo parto a la mitad. Lo voy a atravesar y hago esto, un punto bajo y lo vuelvo a atravesar, otro punto bajo y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y agarro el otro bracito y lo atravieso y lo uno por 2 puntos bajos. Va 1, van 2 y tejo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5 y cierro la vuelta y vean. Ok, en la vuelta 26 es que me da ternura. Tejo una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 26, no 27, perdónenme, voy a cambiar a color carne. Ya las enseñé a cambiar el color. Entonces, hago una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos y vamos a tejer el cuellito. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. El cuerpecito. Ok. Ok, ya terminé la vuelta. Entonces, la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 30 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 31 a la 38 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Dejen marco porque ando viendo algo y, y por estar atenta siempre me paso. Pero ok,
De la vuelta 31 a la 38, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya terminé la vuelta 38 y en la vuelta 39 vamos a hacer esto. Hago una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí voy. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, 3 puntos bajos, una disminución. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 41 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ay, ay, ay. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando para que quede durita, durita la cabeza. ¿Ok? Entonces vayan rellenando conforme vayan tejiendo. Ok. En la vuelta 43 vamos a hacer, es la última vuelta, una cadena y hago 6 disminuciones. Ay. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 6 disminuciones. Así. Ok, miren la hermosura. Ok, entonces vamos a hacer la faldita. Ok, entonces vamos a comenzar la faldita. Vamos a voltear la muñequita, las piernas hacia el frente de uno y dando la espalda. Entonces, boca abajo, más bien. Vamos a hacer esto. Hago una cadena sin soltar, jalo. Vean, ¿ok? Jalo y me sale una orejita. Entonces voy a hacer esto. Escojo las cadenas flotantes que habíamos dejado. Escojo la que está en medio de la espalda. Jalo y empiezo a tejer una cadena y ahí mismo empiezo a tejer un punto bajo. Y vamos a tejer punto por punto la primera vuelta con puro punto bajo. Y vamos a agarrar las cadenas flotantes. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta hasta donde lleguen. ¿Ok? No cuenten, no necesitan contar. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Si se fijan, no he contado nada. Entonces, no se preocupen.
no necesitan contar, nada más lo que necesitamos es tejer punto por punto de la vuelta 3 a la 12. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó el tamaño de la muñeca. Es 19 centímetros. Pues no me salió tan pequeña. Pensé que me iba a salir más pequeñita. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a ponerle su pelito. Estaba pensando si ponerlo tejido. O sea, hagan de cuenta que tejemos el casquito. O no tiene mucho caso. Porque va a llevar un velo. Entonces estoy pensando si nada más, hagan de cuenta, cortar unas tiritas y coserlas. Nada más de lo que es el frente, así. Y de hecho, dejarla así y unas tiritas así. Es lo que estoy pensando. Y pegarlo. Porque muchas lo cosen. La verdad yo no me gusta mucho esa técnica. Como que, no sé, no sé. Ya se me ocurrió algo. Vamos a hacer esto. Vamos a tejer, ¿qué serán? 30 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos a medir. Voy a agregar 2 más. Son 32 cadenas más una. Y voy a hacer esto. En la primera vuelta voy a tejer punto por punto. De partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 32 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, voy a tejer. Giro el tejido. Subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 a la 4 punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Y en la vuelta 5 vamos a hacer esto. Giro el tejido y tejo 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Giro el tejido y en la parte del centro es donde vamos a hacer las disminuciones. Entonces, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, una disminución. La disminución la voy a hacer así. Clavo y jalo los 3. Y luego ya tejo punto por punto. Ok, serían 13 puntos bajos, creo. Entonces, llego a la orilla, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos, o sea, 2 puntos antes de llegar, ahí me detengo. Entonces serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 13 puntos bajos y una disminución. Entonces llevo la vuelta 6, que es una disminución y puntos bajos. En la vuelta 7 son puntos bajos, una disminución y giro. En la vuelta 8 comienzo con una cadena, una disminución y tejo puntos bajos. No es muy necesario que cuentes. Con que dejes los dos últimos puntos de la parte de en medio, con eso ya la hiciste. Espérame. Para no hacer todo el cabellito, pero porque va a quedar el velo, entonces con el velo se va a cubrir y vean. Y ya quedó. Sí quedó como quería. Entonces, vamos a rematar. Ok, entonces en la vuelta 8 es una disminución y puntos bajos. Rematamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una orejita. Tejo una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y me da la orejita. Voy a comenzar en esta parte, en la de la orilla. No en el centro, en la orilla. Clavo y vamos a tejer 16 puntos bajos. Una cadena, ahí mismo empiezo el primer punto y tejo 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Giro el tejido, subo con una cadena y hago la vuelta. Esta que acabamos de tejer es la 5. Entonces la vuelta 6, hago una cadena, una disminución y puntos bajos. Ok. Voy en la vuelta 6. Así. Como que ya no tarda en llover. A ver. Así. Giro el tejido. Y en la vuelta 7 hago una cadena, puntos bajos. Y antes de llegar a los dos últimos puntos, hago una disminución. Ok. Vean. La vuelta 7. Ok, y aquí hago una disminución. Giro el tejido y en la última vuelta hago una cadena y hago una disminución. Jalo 3 y hago puro punto bajo. Entonces ya quedó el cabellito. Estos van a ser rapiditos, o sea, no quiero ponerle mucho adorno, no nada. Para que se vean bonitos, sencillos, y ya si tú quieres ponerle adornos dorados, plateados, como tú quieras. Vean, corto y remato. Y vean cómo va a quedar. ¿Ya vieron? Entonces, lo pego con silicón líquido. Miren, va de la parte de la mitad, donde está la cabecita, y lo pegan así, hacia atrás. No importa esto porque va a ir el velo, ¿ok? Entonces, lo pegamos y regresamos. Ok,
Miren, voy a pegar los ojitos y lo hago en la 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9 voy a pegar los ojitos. Sé que muchas usan de seguridad. Yo no me gustan mucho porque, ay, no sé, como que es, ¿cómo les diré? Es tu firma, es como la chica que les digo que me decía que mis muñequitas eran muy robustas. La verdad, es mi toque, como que siento que es mi toque de muñeca, como que cada quien tiene su propio toque y este es el mío. Entonces, el usar este tipo de botones, los botones de seguridad, a muchas les funciona, qué padre, a mí no. No, la verdad, siento que no. En los animalitos sí me encanta, pero en las personitas no. No, como que no, siento que no. Vamos a hacer la naricita. Es que estoy viendo si la coso la nariz o la hacemos. A ver, para la nariz vamos a hacer en color carne 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Voy a cortar. Remato. Y voy a hacer un amarre con este estambre de aquí adentro. Así. Y empujo el centro hacia arriba y la orilla hacia abajo. Voy a cortar el excedente y vamos a pegarla. Ay, sí, creo que se vio mejor. Ok. Agarro la naricita. Y le pongo silicón. Y la pego en medio de los ojos y una tirita y una vuelta abajo. Entonces dejo que seque y regreso. Ok, ya que secaron un poco, vamos a hacer las cejitas. Son sencillas, miren. Yo las hago así. Hay personas que las hacen diferente. Si tú te sabes la técnica, tú utilízala. Es a tu gusto. Nada más, yo te digo que lleva cejas, ¿no? Entonces, yo sé que van a decir muchas, es que no es como tú lo haces. No, o sea, cada quien hace sus cosas como puede y como se le ha, ¿cómo se llama? Le ha funcionado. Eso es lo padre de los amigurumis. Que tú lo haces como te funcione. Entonces, yo te enseño la base, tú puedes hacer cambios. Y vean, yo por ejemplo aquí, yo remato. No se nota, pero hay que hacerlo con cuidado. Ahí está. Ahí. Y yo lo clavo y lo mando a otro lado. Ay, necesito comprar una aguja más larga. Y vean. Ahí está. Y vamos a cortar. Entonces, le podemos hacer sus chapitas. Necesito esta pequeña.
como está pequeñita, sí necesito una brocha pequeña. Yo uso este lo venden en Walmart en 30 pesos, 20 pesos, y es el color rosa. Y vamos a hacer esto. Le soplo un poquito porque ¿saben qué? Se va desvaneciendo. Entonces ahorita parece muy Heidi, pero al rato no se le nota. Entonces la hago así y ya quedó. Entonces, ¿qué nos falta? El velo. Para el velo necesito... Ay, espérenme. Necesito cambiar de estambre y de gancho. Yo estoy usando doble tira de estambre cristal. Déjenlo corto. Ahí está. Para que quede brillosito. ¿Ok? Entonces la paramos ahí y vamos a hacer esto. Hago una cadena, 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer, ahí espérenme, agarra seguridad. Es que, ay, cuando no estoy segura es cuando empiezo a arruinar las cosas. Tejemos en la segunda cadena, tejo 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, tejo un punto bajo. Ay, se me metió esto, espérenme. Un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Ay, espérame. Ahí está. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. 6 veces y nos da 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8, vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 4, 5, 6 y el aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y vamos a tejer 32 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dejen mido. Sí. Y giro el tejido. Subo con una cadena y tejo. Vuelta 10. 2 puntos bajos, un aumento. Ay, espérenme, que se me zafaron. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta hasta donde empezamos. Porque acuérdense, voy a marcar para que no se compliquen. Ok, aquí yo empecé. Entonces, tejo 2 puntos bajos, un aumento hasta aquí. ¿Ok? Entonces, los tejo y regreso. No estoy contando, es hasta donde lleguen. ¿A qué me refiero donde lleguen? Si llegan a 2 puntos solamente o a un punto al final, no se preocupen, así déjenlo. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Ok, miren, terminé con 2 puntos bajos. Giro el tejido y vamos a tejer punto por punto. De la vuelta 3. O no es cierto, de la vuelta 11. Sí, porque estoy tomando desde acá. De la vuelta 11 a la... ¿qué será? 20. Vamos a tejer a la vuelta 20. ¿Sale? Punto por punto. Dejen marco. Aquí. De la vuelta 11 a la 20, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, llegué a la vuelta 20, pero voy a agregar 5 vueltas más, porque todavía lo siento muy cortito el velo. Entonces, de la vuelta 21 a la 25, punto por punto, lo tejo y regreso. Pero ahí la llevamos, ¿ok? Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Yo creo que con esas vueltas ya se va a ver bien, pero primero quiero ver. Ok, y una disculpa, pero es que voy haciendo algunos detalles los voy haciendo ahorita en el patrón. Es que luego lo escribo, pero a veces pues no, hasta que lo ves tejido es donde te das cuenta qué tanto falta, qué tanto le puedes aguantar el vuelo o quitar el vestido, o sea, cosas así. Entonces, las tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Si llegamos a la vuelta 25. Y entonces, voy a pegar el velo. Pero lo voy a dejar así, un poquito sesgadito. Así. ¿Ok? Entonces, trato de que esto quede así pegadito, aunque de atrás quede así.
¿Por qué? Porque se va a ver bonito, miren. Se hace como una cuenquita, es más, lo voy a hacer una vez. Así. De aquí acá. Y vean. Así. Ajá, así. Y si quieren, aquí le ponemos unas gotas. Ok. Y lo jalo así, miren. De abajo hacia arriba para que quede así. Ok, y ya quedó nuestra virgen. Ok, miren, ya quedó. Mide 19 centímetros de alto. Mañana hacemos a San José. Ay, me encantó, de veras que me encantó. Vean. Está hermosa. De veras que va a quedar hermosa. Espero que te haya gustado el tutorial. Es algo sencillito, pero vamos a ir sumando personajes. Acuérdense que voy a hacer la Sagrada Familia y los 3 Reyes Magos. ¿Ok? Entonces, espero que te haya gustado, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Gracias por llegar hasta aquí viendo mi video. Te lo agradezco mucho. No sabes con qué me apoyas viendo hasta el final mi video. Mil gracias. Y si no estás suscrito, espero que te convenzan mis tutoriales para que te suscribas. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.